Dios les bendiga una vez más aquí con ustedes para traer otra reflexión de la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque vamos a hablarla. Bendice a todos aquellos que están al alcance de mi voz. Bendícelo de una manera especial. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Damos gracias a Dios en el día de hoy por la vida, por un día más con vida. Damos gracias a Dios por los alimentos, por el techo. Damos gracias a Dios por todo, porque todas las cosas que hay han sido provistas por el Dios del cielo. Quiero leer dos porciones bíblicas para hablar en esta reflexión de un tema. Creo que es muy interesante, creo que despierta interés y creo que todo el mundo quiere abrazarlo. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en victoria en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y leemos en 1 de Juan capítulo 5 versículo 4: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y el tema de la reflexión es victoria. Tenemos que explicar qué significa victoria. Han querido asociar que esta palabra viene de una reina que hubo en Roma llamada la reina Victoria. Es una palabra femenina, pero su significado quiere decir vencer, triunfar. Para no ampliar, para no ser muy extenso en la explicación. Victoria significa vencer. ¿Qué alegría sienten las personas cuando simpatizan por un equipo de cualquier deporte, cuando logran lo que ellos se han propuesto, lo que han planificado, lo que han trabajado con esfuerzo? Cuando lo logran, hacen la señal de una V de victoria, que han triunfado, que han vencido. Y eso es fascinante. Eso hace sentir una emoción muy buena, muy interesante, de lograr lo que uno se ha propuesto, siempre y cuando no sea para hacerle daño a otros. Cuando se va a la guerra, el país que triunfa dice que ha tenido victoria, pero ese tipo de victoria o las victorias de ese tipo cuestan muchas vidas, cuesta destrucción, cuesta un sinnúmero de cosas que yo no tengo que explicarla, porque a través de los medios noticieros nos damos cuenta de todas estas cosas, de cada cosa que ha pasado en la historia, y que unos han salido victoriosos y otros han salido derrotados. Pero yo hoy quiero hablar a cristianos y a no cristianos, a hombres y mujeres que le sirven a Dios. Quiero hablar a amigos y amigas que no le sirven a Dios, que no han tenido un encuentro con Jesucristo, que no se han convertido al Señor. Y muchas veces, cuando uno le habla a una persona no creyente, cuando usamos el término no creyente, lo que estamos tratando de explicarle es que no ha hecho profesión de fe, que no ha confesado a Jesucristo como su Salvador personal,
que no le ha dicho, perdona todos mis pecados, me arrepiento de ellos y no vuelvo otra vez, no vuelvo a esa vida pasada. Entonces se le aplica el nombre de cristiano, de creyente, de convertido, terminologías evangélicas que se aplican a todos aquellos que entran al reino de Dios. Y vamos a hablar de victoria, porque la victoria, que es vencer, que es triunfar, es una regla establecida por Dios. La regla de Dios es victoria. Y en los versículos que hemos leído, la Biblia declara que esta es la victoria que ha vencido el mundo, que es la fe, y dice que Dios nos lleva siempre de victoria en Cristo Jesús. La vida cristiana, aunque está llena de dificultades, aunque está llena de dolor, y ustedes me dirán, pero usted está hablando de victoria, usted está hablando de Dios, usted está hablando de Jesucristo y está hablando que se pasan situaciones dolorosas. Tenemos que ser honestos y decir lo que la Biblia declara. El manual de Dios, el documento divino de Dios que nos ha dejado, dice que todo aquel que recibe a Jesucristo, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no importando las pruebas, las dificultades, las vicisitudes, las tormentas de la vida, hay una manera de enfrentarla. Agarrado de la mano del Maestro, de Jesucristo, podemos vencer, y la regla es victoria. En el cielo no se conoce la palabra derrota. Dios ha provisto todo. Lo único que Dios no viola es el libre albedrío, la libre determinación, lo que usted escoge, lo que usted decida, la decisión que usted tome, siempre que se alinee y siga lo que Dios ha establecido, usted vivirá una vida victoriosa. Si usted decide tomar decisiones contrarias a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios te indica, y sufre una derrota, no es culpa de Dios, es culpa de tu decisión o de tus decisiones. Las decisiones determinan dónde nosotros vamos a llegar. Por eso todas las cosas tenemos que seguirlas de acuerdo a los lineamientos que Dios ha establecido. Dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El cristianismo, los hijos de Dios, tienen enemigos. Y usted me dirá, pero ¿cómo es posible que los evangélicos tengan enemigos? Cuando los evangélicos predican el amor, que Dios es amor, que Dios ama el mundo, ¿cómo es posible que tengan enemigos? No lo estoy diciendo yo. No es un invento mío. No estoy pronunciando estas palabras porque aparecieron de repente en mi mente y la estoy pronunciando, porque es una realidad. El creyente tiene enemigos y lo voy a explicar para no crear confusión en las mentes, en los corazones de muchos oyentes, de muchos que están oyendo y están mirando esta reflexión. La Biblia declara y la Biblia dice que los enemigos del cristiano, del creyente, del convertido, del evangélico fiel a Dios, que verdaderamente ama a Dios, son tres enemigos.
Aunque hay personas que son enemigas del evangelio y no quieren saber de los evangélicos sin haberle hecho absolutamente nada, simplemente porque el mensaje que predicamos es un mensaje de amor, pero es una verdad a la conciencia. Va directamente a la conciencia para despertarla, para hacerte ver en la condición en que está, para hacerte ver que necesita a Dios, para hacerte ver que la vida humana es pasajera, es efímera, aparece como una nube por un tiempo y luego se desvanece. Es como la flor del campo que al salir el sol le da, se seca y se cae. Por eso mucha gente no quieren saber de los evangélicos y se enemistan en contra de los evangélicos. Pero la Biblia declara que hay 3 enemigos de los evangélicos. Y lo que voy a hablar es sobre victoria, que es la regla de Dios. Pero para poder tener victoria, tenemos que luchar contra algo. Para uno decir que salió triunfante, uno ha tenido que luchar por algo o contra algo. Uno tiene que tener oposición. Y cuando uno logra vencer la oposición, uno dice que salió victorioso. Muchas veces las personas se someten a una cirugía de alto riesgo y cuando todo sale bien, hacen la señal de victoria diciendo que salieron victoriosos porque todo salió bien. Tenían una oposición en su propio cuerpo. Pero la Biblia habla, vamos a hablar hoy en sentido espiritual, aplicándolo en la vida espiritual, y lo vamos también a aplicar en la vida física. Y lo vamos a aplicar a nuestra propia vida. Las cosas que pasan en nuestro interior. La Biblia dice, enseña que hay 3 enemigos del cristiano, del creyente. 3 enemigos. El número 1 es Satanás. Segundo, el mundo. Y tercero, la carne. Cuando se habla de la carne, está hablando de la naturaleza caída, de lo que heredamos del pecado original, de nuestros primeros padres, las primeras criaturas, los primeros seres que Dios creó. Pecaron, desobedecieron a Dios porque Dios lo hizo con libre albedrío y escogieron no obedecer a Dios. Y nos ha tocado a nosotros bregar con las consecuencias del pecado que se notan cada día en el mundo entero, no importando el idioma, la etnia, el color de la piel, no importando. Odio, crímenes, robo, hasta en el mundo animal. Hasta en el mundo animal hay furia, hay enemistad, se devoran. El pecado ha afectado todo, y la naturaleza humana manifiesta y tiene tendencia a las cosas malas. Las cosas buenas hay que aprenderlas con esfuerzo, con enseñanza, con obediencia, con sumisión. Sumirse, estar sumiso. Pero las cosas malas llegan solas, porque es una inclinación natural. Y por eso la Biblia habla de 3 enemigos. Son los enemigos de un fiel cristiano. Vuelvo y repito, son enemigos
de un fiel cristiano. La fidelidad a Dios es un compromiso. La fidelidad a Dios es una decisión que hacemos. Y la Biblia tiene promesas para aquellos que son fieles. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor, de la vida eterna. La fidelidad. Los creyentes fieles tienen enemigos, porque las personas que no son fieles, que no le sirven a Dios, que viven hundidos en el pecado, que practican todas las cosas que genera el pecado, las borracheras, las mujeres, los juegos, los vicios, el robo, la maledicencia, la lascivia, las palabras obscenas, descompuestas o malas palabras, como decimos, el odio, el rencor, la envidia, el que vive en el mundo y estas cosas son parte de su vida, no conoce lo que es fidelidad, por lo tanto, no pertenece al reino de Dios. Y hay dos reinos, el reino de las tinieblas, Satanás, y el reino de Dios. Hay dos puertas, la puerta estrecha y la puerta ancha. Y el Señor dijo que por la puerta ancha son muchos los que entran y conduce a la perdición eterna. Y la puerta estrecha son pocos los que entran, pero conduce a la vida eterna. Entonces, los enemigos de un fiel cristiano están ahí, y el cristiano deberá luchar. Escúcheme bien. ¿Qué cristiano no tiene lucha? Si usted como cristiano no tiene luchas, no tiene pruebas y no tiene dificultades, debe de examinarse, hacerse un examen introspectivo y mirar qué está pasando, porque el cristiano vive la vida cristiana llena de luchas y dificultades, pero si es fiel a Dios, vive de victoria en victoria, luchando hasta el fin de su vida, y en el fin de su vida está la corona de la vida eterna. Para poder vivir una vida victoriosa contra estos enemigos, necesitamos ayuda. No podemos luchar contra el mundo espiritual, contra el mundo que nos rodea, contra las malicias, contra los instrumentos del diablo. No podemos luchar solo. Necesitamos ayuda, y ahí está el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que podemos tener victoria total. Cristo dijo que iba a enviar un consolador, que iba a convencer al mundo de pecado, de justicia, que nos iba a ayudar en nuestras debilidades. Y es el Espíritu Santo divino de Dios que nos ayuda en las pruebas y en las dificultades de la vida cristiana. Todo el mundo tiene dificultades y problemas. Y cuando la gente tiene situaciones, piensa que solamente le está pasando a ellos. Pero muchas veces conversa con alguien y coinciden de estar pasando por situaciones similares. Necesitamos la ayuda de Dios. Hay muchas cosas que viven amenazando nuestra fe. Por eso el Señor preguntó en una ocasión: cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe? Si usted le pregunta a alguien que si tiene fe, va a hacer una demostración verbal
va a hablar de su fe, de lo grande que es su fe. Pero hay que demostrarlo en los momentos difíciles, cuando se presentan las situaciones. Ahí es que tenemos que mostrar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Hay cosas que viven amenazando nuestra fe. Todos los deseos humanos, los deseos, las cosas que nos rodean, viven amenazando nuestra fe. El principal enemigo o más cercano a nosotros es nuestra propia carne. Somos nosotros mismos. Por eso la Biblia dice que nosotros somos una dualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos la naturaleza humana que heredamos de Adán y Eva, con tendencia al pecado, hacia las cosas malas que la atraen, y la naturaleza nueva que Dios imparte con nuevos deseos. Entra Dios Cristo al corazón, limpia el corazón y vive dentro de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo conforme a la fe del Hijo de Dios. Quiere decir que la carne tiene tendencia a las cosas malas. ¿Cuántas veces en un momento la Biblia dice: airaos, pero no pequéis? La ira es una emoción, y es una emoción negativa. Y nadie puede decir que no se ha airado. Es un sentimiento horrible. Pero la Biblia dice: airaos y no pequéis. Cualquier evangélico se puede airar, puede sentir ira, pero a diferencia de aquellos que no tienen el Espíritu de Dios en su vida, que no han reconocido a Cristo como Salvador, pueden controlar la naturaleza nueva que Dios ha impartido. Tiene control cuando vive en el Espíritu, cuando el Espíritu controla los deseos de la carne, porque los deseos de la carne están ahí. Muchos evangélicos es posible que le dé deseo de querer ir a un baile. Las tentaciones van a llegar a la carne, pero su fidelidad a Dios, su fe en Dios, le ayuda a vencer estas atracciones que presenta el mundo. Nuestra carne tiene inclinación a las cosas malas, pero ¿cómo es posible que miles y miles de mujeres y hombres han podido cambiar sus vidas? Han sido hombres y mujeres corruptos y corruptas, dedicados a todas las cosas, a todos los placeres de la carne. Y hoy día pueden decir que por su fe y la ayuda de Cristo han podido triunfar y someter la carne. Es una lucha espiritual. Pablo dijo en una ocasión que él hacía lo que no quería hacer. Muchas personas hacen cosas, reinciden en cosas que no quieren hacer. No tienen la fuerza, no tienen la ayuda de Dios, porque no se han decidido a serle fiel a Dios, no se han comprometido con Dios. Pero cuando abran su corazón y dejen que Cristo entre ahí dentro, tendrán la fuerza de Dios para poder vencer las tentaciones. Pero la victoria sobre las tentaciones, sobre la carne, no es un asunto que debe de pasar en algunas ocasiones. La victoria debe ser constante y perenne. Constante y perenne, no esporádica. Hoy triunfé, mañana resbalé.
Pasado mañana me levanté, tras pasado mañana volví a caer. Es una victoria perenne. Eso es regla de Dios y es posible mantener una vida victoriosa. Quiere decir que nuestra carne, y la Biblia dice en el libro de Gálatas, de los frutos y los deseos de la carne: adulterio, fornicación, homicidio, matricidio, feminicidio, el robo, el odio, el crimen, la violencia, palabra descompuesta en la boca. El vocabulario de mucha gente el día entero es un vocabulario. Alguien dijo que había que hacer a mucha gente un enjuague con cloro o con lejía de ceniza. Cuando la ceniza se deja en agua y se asiente en la superficie para poder limpiarle la boca, porque el vocabulario de mucha gente es obsceno o profano. La carne se puede vencer cuando somos fieles a Dios. Todos los deseos humanos corrompidos, inclinados a lo malo, a lo sucio, a lo prohibido, tenemos que vigilarlo con la ayuda de Dios para que estas cosas no se manifiesten. Están sujetas a nosotros. Por eso es que el hombre cristiano reacciona diferente al hombre que no conoce a Dios. Porque el hombre que no conoce a Dios, la mujer que no conoce a Dios, y tengo que decir esta verdad, aunque duela, está en el reino de las tinieblas, está atados, sometido, sujeto a los deseos de Satanás, que es el príncipe de este mundo. Dios nos manda a ser vigilantes. Tenemos que vigilar, cuidar nuestra vida y serle fiel a Dios. Tenemos como enemigo al mundo. El mundo se refiere a la sociedad en que vivimos. Pero ¿cómo es posible, predicador, que la sociedad en que vivimos sea enemiga de los cristianos? Cuando usted nació, cuando yo nací, cuando llegamos nosotros al mundo, todo estaba armado, todo estaba orquestado, todo estaba formado de la manera como estaba cuando llegamos al mundo. El tipo de vida, las ideas, las creencias, los propósitos, las culturas, todo lo que moldea a la sociedad estaba creado. El mundo, el cosmos, es enemigo del cristiano, porque el mundo tiene una propaganda sutil para conquistar al creyente para que le sea infiel a Dios. Dios creó al hombre y le dio el dominio sobre la creación, y el hombre desobedeció y transfirió ese dominio a Satanás, y la Biblia declara que Satanás es el Dios de este siglo, es el Dios de este mundo. Pero la propaganda, todo lo que el mundo ofrece, es pasajero. Por eso la Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Dios tiene que cumplirse. Y el mundo tiene muchas propagandas. Muchas veces están presentando un diseño nuevo de un vehículo y presentan una mujer en bikini. Y yo muchas veces me pregunto, ¿qué relación hay en la venta, en la promoción de un vehículo y una mujer semidesnuda? Es propaganda de atracción para despertar la morbosidad, para despertar deseos impuros en las personas. Y así es el mundo. Esto es lo que ofrece. Y hoy día miramos
cómo el mundo se ha corrompido y cómo el mundo está. Pero la victoria sigue siendo la regla de Dios. La carne es nuestro enemigo. El mundo, todo lo que nos ofrece es pasajero. Lo que Dios te ofrece es eterno. Lo que Dios te ofrece es imperecedero, no perece. Tercero, el enemigo, el diablo. Dios creó un ángel querubín, pero lo creó con libre albedrío. Se rebeló contra Dios y conquistó una parte de los ángeles del cielo, según Lucas 10, 18, Isaías 14, 12, 20 y Ezequiel 28, 13. Es el Dios de este siglo y de todos los que no aceptan a Cristo. En el mundo sobrenatural, nosotros vivimos en el mundo natural, pero en el mundo sobrenatural, Dios es sobrenatural y el diablo es sobrenatural. Dios es espíritu, el diablo es espíritu. Nosotros tenemos una parte espiritual, el espíritu, nuestra parte pensante, y ahí el diablo bombardea con ideas y pensamientos, y por eso hay suicidio, homicidio, crímenes, robo, porque la Biblia dice que este espíritu opera en la mente de los hijos de desobediencia, controlándolo a través de los pensamientos que producen las mentes de los que no conocen a Dios. Es el Dios de este siglo y de todos los que no aceptan a Cristo como el Señor de sus vidas. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador y vive bajo la voluntad de Dios, el Dios suyo, el Dios de este siglo, lamentablemente es Satanás. Es el Dios que lo maneja y que lo gobierna. No importa quién usted sea, su estatus social, económico, su color, su raza, su cultura, no importa. Si usted no vive siendo fiel a Dios y ha recibido a Cristo, usted está bajo el dominio de Satanás. Es el Dios de este siglo. Él ataca en tres formas. El diablo ataca. Hermanos y hermanas que me escuchen, ponga atención. El diablo ataca a través de la tentación. Ataca a los que son de Dios, provocándolo a ver si pecan contra Dios y le son infieles a Dios. Y muchos han resbalado en las tentaciones. ¿Cuántas tentaciones aparecen? Y no solamente las tentaciones son las mujeres que se acercan a los hombres, ni los hombres a las mujeres. Hay tentaciones a sustraer lo que no es de uno, a hablar mentira, a alterar, a engañar, a ser infiel, a una serie de cosas que son manejadas, porque esta es una de las maneras con la que el diablo ataca a los que le sirven a Dios. A los que no le sirven a Dios, Él los tiene en sus manos. No tiene que hacer nada contra ellos porque ellos hacen la voluntad de Él, lo que Él quiere que ellos hagan. Esto suena duro, pero es la Biblia. El diablo oprime, opresión, influencia externa sobre las personas. Hay personas que cometen crímenes y dicen que oyen voces que le dicen a esto y a aquello, porque están oprimidos por los demonios, están oprimidos por el mundo de las tinieblas. Y ataca tomando posesión. Hay personas que están poseídas por el enemigo y no tienen control sobre sus vidas. Son esclavos del diablo, del pecado, de los vicios, porque están poseídos. Viven en sus vidas las fuerzas del mal. Pero Dios tiene un regalo para ti. Y eso es lo que yo estoy hablando. La regla de Dios es victoria. Si tú vienes a Cristo,
si tú entregas tu vida a Cristo, Dios es el único que te puede libertar. Dios es el único que rompe cadenas. En una ocasión, pasando por un lugar en Gadara, vio un hombre que lo amarraban con cadenas y rompía, estaba poseído por legiones de demonios. Y los demonios vieron al Señor de lejos y le preguntaron, ¿qué tiene contra nosotros? Y el Señor lo echó fuera. Y ellos le hicieron una petición, los demonios. Era una legión. Y la legión se componía en esa época del Imperio Romano de 2000 soldados. Entonces eran 2000 demonios que tenía aquel hombre que lo ataban. Y el Señor le ordenó que salieran. Y en una manada de cerdos, ellos se incorporaron, porque necesitan un cuerpo para poder manifestarse. Y los cerdos murieron ahogados por impulso de los demonios. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? La regla de Dios es victoria. Dios te ha salvado, te ha perdonado para que sea fiel y viva en victoria. Es desconcertante darse cuenta como hoy muchos viven la vida cristiana. Está muy lejos de ajustarse a las normas y a las reglas de Dios. No hay verdad más real que la regla divina para el cristiano. Y la regla divina para el cristiano es victoria. Dios nos lleva de victoria en Cristo Jesús. Gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes, victoriosos. La vida del cristiano tiene que ser una vida de victoria. No debe de ser, tiene que ser, porque es promesa de Dios. Y si Dios vive en tu corazón, vive en tu vida, tú tienes que vivir una vida victoriosa. De victoria en victoria, no importando las circunstancias. Esto abarca, escuche bien, esto abarca, venga lo que viniere, suceda cuando suceda, pase donde pase, no importa el lugar, en la calle, en el trabajo, en la salud, cuando hay enfermedad. La regla es victoria, proclamar victoria aunque te muera. Porque Pablo dijo que el morir en Cristo es ganancia. Pablo dijo que quisiera estar ausente en el cuerpo para estar con el Señor. Quiere decir que la victoria, aún muriendo, la victoria está presente, porque el morir en Cristo es ganancia. Va a estar libre de todo sufrimiento, de toda aflicción. Gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Es regla de Dios y es universal para todos los cristianos del mundo. Amigo y amiga, que está atado por el enemigo, que está atado por los vicios, que está atado por el adulterio, que está atado por la fornicación, que tu mente está llena de lascivia, que tu vida solamente es vivir para los placeres de la carne, está atado, necesita liberación. Cristo te la da para que tenga victoria sobre todas estas cosas que te mantienen cautivo. Hay millares y millares de cautivos. Hay millares y millares esclavos del diablo y del pecado, de los vicios, del alcohol, del cigarrillo, de las drogas, de la fornicación, del adulterio. Son esclavos del diablo y del pecado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, la victoria
es para aquellos que son fieles a Cristo. Lo que tú tienes que hacer es creer. La Biblia dice, si me confesares delante de los hombres, yo te confesaré delante de Dios. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. ¿Quieres vivir una vida victoriosa y salir de la esclavitud? Este es tu día, este es tu momento de tú recibir a Cristo para cambiar esa vida chatarra que está llevando, esa vida de esclavitud, de infidelidad, esa vida que ofende a Dios en tu diario vivir. Cuando la fe toma posesión del corazón y se hace dueño del corazón, y Cristo está ahí envuelto y está ahí en tu corazón, será un hombre y una mujer victorioso, irá de triunfo en triunfo, no importando los sufrimientos y las vicisitudes que llegan a tu vida, tendrá la fuerza para poder vencerla. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a describir hambre, tribulación, todas las cosas negativas que pueden venir. Nada me podrá apartar del amor de Cristo. El que se aferra de estos versos de la Biblia vivirá en victoria, que es la regla de Dios. Ante todas estas cosas, dijo Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es tiempo de dejar de quejarte, de dejar las quejas, las excusas y aprender a vivir una vida victoriosa. Amigo y amiga, si quieres salir del fango del pecado donde está, de las cadenas que te tienen oprimido y oprimida, donde está amarrado, Cristo te la brinda hoy la libertad y la victoria. La vida victoriosa no es imposible, pero hay que estar dispuesto a creer. Y el secreto es estar unido a Cristo. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Confiad. Esta es la carta magna del cristianismo. Creer y confiar en el Señor para vivir bajo la regla de Dios, que es la regla de la victoria. No hay excusa para la derrota, no hay excusa para quejarse, no hay excusa para estar anonadado, arrastrado. Hoy es el día de salvación, amigo y amiga que me escucha. Si estás atado en el vicio, en cualquier situación y no puedes salir, Cristo es la solución. Dios te liberta. Hermano y hermana que me escucha, la regla de Dios para tu vida y mi vida es victoria. Tiene que agarrarte, porque la victoria que vence es tu fe. Arropa tu corazón con la fe en el Señor Jesucristo. Voy a orar por aquellos que en estos momentos me están mirando y tal vez tengan situaciones difíciles. En el nombre de Jesús, oro por aquellos, Señor, que en estos momentos están sufriendo y están atados y están ligados y no pueden romper, oh Dios, con el vicio, con la cadena que lo oprime, que lo ata. Rompe esas cadenas en el nombre de Jesús ahora mismo. Rómpela en el nombre de Jesús. Señor, ayuda a mis hermanos y hermanas a vivir vida victoriosa en el nombre de Cristo. Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús.